México acumuló 201.826 muertes vinculadas al COVID-19 desde que empezó la pandemia, con las 203 notificadas en el último día, informó este lunes la Secretaría de Salud. En conferencia de prensa, José Luis Salomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, indicó que hay 2.421.845 casos estimados en México, de los cuales el 1% significan la pandemia activa, es decir, 31.301 personas. En cuanto a los casos confirmados, el país sumó 1.292 nuevos contagios en el último día, por lo que el acumulado es de 2.227.842. Durante el informe técnico diario, el funcionario señaló que 1.765.244 personas se han recuperado de la enfermedad. Ya en pantalla tenemos la actualización de nuestras curvas epidémicas que presentamos y actualizamos de manera diaria. Como ustedes vieron en el informe que presentó ayer la doctora Letze de la Torre, abrimos ya la gráfica para la semana número 11, recordando que estamos en la semana número 13, pero siempre estamos presentando la información de 2 semanas atrás para efectos de la estabilidad que debe de tener el dato que en su momento se envía y concentra de las 32 entidades federativas. Normalmente lo que tenemos en las últimas 2 semanas son disminuciones, es por eso que no las presentamos, no es porque los datos estén en incremento, al revés, es porque son disminuciones muy marcadas, porque en la medida que se siguen notificando los casos y se siguen clasificando por fecha de inicio de sus síntomas, entonces más bien las curvas empiezan a subir. Es un poco lo que vemos precisamente en las 2 últimas semanas que sí graficamos y presentamos para efectos de esta gráfica, la 10 y la 11, y vemos cómo abrimos siempre el domingo con un porcentaje y para el sábado, o sea al final de la semana, tenemos un incremento de casos que disminuye normalmente o en la mayoría de los casos ese porcentaje. Bueno, ese efecto se produce todavía con mayor intensidad en las últimas 2 semanas, por eso no sería correcto, es en base a una metodología técnica estarlas presentando, dado que sabemos que van a todavía incrementarse de manera importante. Pero entonces ya en datos obviamente mucho más válidos para efectos de precisamente poder observar cuál es el comportamiento de la epidemia, que es el que estamos representando en la curva de color azul. Ya entonces al abrir la semana número 11 podemos decir que tenemos 2 meses y medio, es decir 10 semanas continuas con tendencia descendente, o sea se vuelve nuevamente a abrir esta semana con una disminución. ¿Cuál es esta disminución para las últimas 2 semanas graficadas? Menos 9%. Y sabemos que este menos 9% muy probablemente pueda ir disminuyendo en el transcurso de la semana. Sin embargo, pues resaltamos que para el día de hoy tenemos todavía esta disminución. Y están representadas en esta curva las más de 2.421.000 personas que se estiman ya como casos de COVID-19 en base a lo que las 32 entidades federativas han notificado hasta el día de hoy en el CISBER. Continuamos con nuestro indicador de casos activos bajo, es decir, 1% solamente representan 31.301 personas, son las que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días. Es la epidemia activa de la enfermedad y por lo tanto desde donde podríamos todavía obviamente no solo mantener la actividad epidémica, sino en un momento si se reactiva también la interacción entre personas